Destape TV, a través de Destape Noticias, damos inicio a una nueva edición de Emisión a la Vez de su programa vespertino que se inicia a esas horas de la tarde y definitivamente con mucha información, comentario, análisis de la noticia. El día de hoy hemos invitado a un especialista en gestión medioambiental, el amigo Gilmer Ruiz Fernández. Él está ya con nosotros para poder conversar en extenso respecto a la temática del medio ambiente, sobre todo a la problemática que agobia al país y en especial a la región Lambayeque. Gilmer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo Edwin. Es para mí un honor estar acá en el canal y sobre todo pues un honor dirigirme a la población lambayecana mostrando un tema que es de preocupación para todos, ¿no? De un tiempo a esta parte el tema medioambiental se ha convertido en una mega tendencia a escala universal. Como tú sabes, los países europeos han tomado mucha conciencia lo gravitante que es para la vida humana darle la importancia de vida al tema del medio ambiente, y tan es así que, por ejemplo, en Alemania la tercera fuerza política justamente es el Partido de los Verdes, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que hoy ser conservacionistas es un buen negocio, si es que lo vemos desde ese punto de vista, pero si hablamos desde el enfoque de conservación como tal, creo que a nivel mundial hay una suerte de poder visualizar qué es lo que estamos haciendo, qué mal estamos haciendo en función a las perspectivas y las necesidades que tienen los seres humanos como el tema del crecimiento ha generado diferentes parámetros de conducta del ser humano, ¿no? Entonces, ser o estar inmersos en el tema de conservación tiene que hacernos a nosotros reflexionar que tenemos que bajar de la retórica a la acción. Entonces, se habla mucho de gestión ambiental, se habla mucho de medio ambiente, pero se ejecuta poco. Básicamente, en los países en vías de desarrollo tipo nuestro país, se ha convertido casi como en un cliché, solo mero discurso más que acción, ¿no? Ahora, dime, en lo que se conoce como los objetivos del milenio a escala universal, y en este caso en el Perú, con el plan bicentenario que de alguna manera es una apuesta por el futuro y el futuro inmediato, porque tú sabes que estamos apenas 5 años de cumplir 200 años de independencia política, de vida republicana. Dentro de esos instrumentos de gestión, por así llamarlos, como son los objetivos del milenio a nivel mundial y en el Perú el plan bicentenario, ¿se encuentra presente el tema del medio ambiente? Claro que sí. Nosotros tenemos una nutrida legislación en el tema ambiental. Lo que pasa es que los actores que debieran implementarlo no están conscientes o de alguna manera han leído poco o no han interpretado correctamente la normativa ambiental. Nosotros tenemos bastante historial ya, claro, no mucho comparado con otros países, pero sí tenemos mucha normativa de todos los tipos, para todos los aspectos de los componentes naturales, ¿no? Si queremos hablar de los recursos agua, suelo, biodiversidad, tenemos regulación. El asunto está en que esta regulación es visualizada solo como un tema normativo, o sea, me refiero a que está la ley, pero no hay el accionar, en este caso de las instituciones, de los funcionarios, para que puedan implementarse los mecanismos. Y de hecho, a través de la Ley General del Ambiente, a través del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, hay muchas cosas importantes que nos llama o nos compromete a todos poder trabajarlo. El Ministerio del Ambiente, como ente rector de la Política Nacional del Ambiente, es el llamado a diseñar todas esas políticas que nos permitan mejorar la calidad ambiental a nivel de todo el país. Todos los sectores tienen normas complementarias, ¿no? Que si lo aterrizamos desde el enfoque macro al enfoque micro de gestión gubernamental, obviamente a nivel de las municipalidades tenemos una cierta dificultad o mayor grado de dificultad de implementarlo. Ahora, Gilmer, hay una interrupción. El Perú es uno de los países donde lo que más sobra son leyes. El problema muchas veces es que esas leyes no se reglamentan adecuadamente, o
su implementación y sobre todo la reglamentación respectiva demora pues medio año, un año, 2 años. Finalmente creo que la esencia y el espíritu de la ley se va desvaneciendo en el tiempo y sobre todo no logra solucionar los problemas que se supone deberían ser solucionados con esas leyes. Claro, lo que pasa es que las normas ambientales tienen que tener un parámetro de socialmente justas, económicamente rentables y en armonía con el ambiente, de tener un equilibrio en tema de las actividades productivas que se desarrollan. Y todas deben estar enfocadas a dar bienestar. Cosa que muchas de las normas son dadas o para favorecer alguna actividad productiva sin hacer el equilibrio con el parámetro social, por ejemplo. Y caso palpante es el tema de la minería en el Perú, ¿no? Ese es un tema, por ejemplo, medular, ¿cierto? Sí, un tema crucial. Entonces, que a pesar de la baja de los commodities en el mundo y por lo tanto la baja de los precios de los minerales, pero igual el Perú, querramos aceptarlo, no es un país minero y gran parte de las divisas que ingresan a ese país es por el concepto de minería, pero pareciera que falta mucho trabajar en ese aspecto, sobre todo en encontrar, por decir, esa correspondencia casi biunívoca entre agricultura y minería, por ejemplo, o el hecho de que de repente, como alguien dijo, los únicos recursos que realmente van a darle sostenibilidad a este planeta son los recursos renovables. Efectivamente, lo que pasa que como ambientalistas o como personas que nos dedicamos al tema de gestión ambiental, nosotros no tenemos que estar en contra de las actividades productivas. Lo que estamos en contra y lo que debemos estar en contra es cómo se desarrollan. Así es. Entonces, muchas veces decimos, no, tenemos que ser antimineros. No, ese facilismo de estar solo en el extremo de una posición ideológica hace que no encontremos los consensos y nos apartemos de lo que realmente es gestionar el medio ambiente. Entonces, los recursos de canon minero, por ejemplo, debieran servir para mejorar las condiciones de calidad ambiental. Pero si nosotros nos enfrascamos en dar solo respuesta oponiéndose radicalmente a esas actividades, obviamente que no vamos a encontrar los parámetros adecuados o las estrategias adecuadas para mejorar las condiciones ambientales del país. Pero ¿qué hacer con una realidad como la que te voy a comentar? Porque eso me lo dijo personalmente Eddie Benavides, que es el alcalde de Bambamarca, justamente cuando recién fue elegido, y Eddie me manifestó, me dice, mira hermano, aquí solamente en Bambamarca tenemos 1.500 pasivos mineros. Lo que pasa ¿Qué hacer también, frente a eso? Hay un rol pasivo del Estado. Si bien es cierto, los pasivos mineros se han dado por el historial que tenemos como país minero, hay que reconocerlo, donde el rol protagónico del Estado ha sido prácticamente nulo. O sea, se ha permitido que sean estas actividades sin ningún... Y en todo caso es una especie de laissez-faire, dejar pasar, ¿no? Exacto, entonces... Pero un mal necesario ha surgido, pues, o digo, en todo caso, a raíz de la actividad minera, se ha podido regular gran parte del marco normativo nacional en temas ambientales. Entonces, y claro, otro enfoque, otra corriente que nos ha permitido regular a nuestro país ha sido el tema de los tratados libres de comercio, que pedían y exigían estándares de calidad ambiental de nuestros productos para hacer estas negociaciones. Pero gran parte de la normativa ambiental en el Perú ha surgido a raíz de la actividad minera. Entonces, regulando por ahí, el primer sector que avanzó, tuvo reglamentos para el tema ambiental, fue a través del Ministerio de Minas, ¿no? Entonces, lo que está mal es que las instituciones lo están tomando deportivamente el marco normativo y muchas de las regulaciones, como mencionabas, eso implica que no le están tomando con la seriedad respectiva. Efectivamente, o sea, analizamos, por ejemplo, solo cuando se da el conflicto, pero no vemos los otros componentes del escenario de conflicto social para poder revertirlo. Por ejemplo, desnutrición, pobreza, desempleo y muchas veces las negociaciones bajo la mesa de algunos dirigentes, de algunas autoridades que hacen de este tema ambiental como un caballito de batalla para fines electorales o fines personales y se desligan de lo que corresponde hacer una propuesta de gestión ambiental. Entonces también acá cabe la posibilidad de justamente mencionar que la humanidad ha sucumbido pues a un tema de
del materialismo, ¿no? Entonces nos hemos enfrascado, este crecimiento económico nos ha llevado a que la sociedad genere de por sí una sobrecarga sobre la naturaleza, o sea, la resiliencia que se llama de la naturaleza en regenerarse, hace que, o nuestros hábitos de consumo ha hecho que esta sociedad ya sobrepase los límites soportables de la naturaleza. Entonces, si no hacemos a nivel global o no tomamos una medida inteligente para revertir este deterioro humano, obviamente que todo lo que podamos hacer a nivel de un papel no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Aterrizando un poco en nuestra realidad cotidiana, lambayecana, y para poner un ejemplo, el caso de Leonardo Ortiz, hace más o menos un año y algo más la unidad de sanidad ambiental de la Gerencia Regional de Salud decía que gran parte de la contaminación, y pongo como ejemplo Leonardo Ortiz, que es el sector más vasto, que tiene el distrito más grande de lejos, que tiene la región Lambayeque, que incluso para algunos hasta debería ser provincia, una especie de cuarta provincia, era por dos razones, Gilmer. Uno, por la acumulación de la basura, que ya pues ese es un tema casi secular, por la deficiencia del manejo de las administraciones, pero también por un tema de mal hábito de parte de cierto sector de la ciudadanía, que por ejemplo sabe que el recolector pasa a las 6 de la mañana, pero como él está durmiendo, recién pone la basura a las 6:30, ¿no? Claro. O bueno, esa es una. Y el otro, Gilmer, es por las obras inconclusas. La pregunta es, ¿y qué puede hacer el ciudadano? ¿Qué podemos hacer tú y yo, Gilmer, para que la autoridad realmente cumpla con terminar una hora y no se quede al 30%, al 40%, porque lamentablemente con el diezmo y el post-diezmo, finalmente esas obras se quedan sin presupuesto, a veces al 30 o 40% determinada la misma. Lo que pasa es que hay que hacer también un análisis, y has tocado dos puntos álgidos que vive nuestro país: el tema de los residuos sólidos, el tema de el mal manejo o mala administración de los recursos. Y esto pasa porque como sociedad no hemos hecho una introspección para evaluar qué políticos deseamos, o sea, quiénes deben administrar el recurso que es de todos. Y muchas veces pues entran a la política quienes de alguna manera tuvieron algo de suerte, no lo sé, y tienen algo de recursos. No el más capaz, pero sí el más audaz. O no, por no decir el más vivo. Exacto. Entonces lo que se necesita para administrar una gestión gubernamental tipo municipalidad, tipo gobierno regional, es o debe exigir ciertas características al profesional o a algunos perfiles sin desmerecer ninguna carrera profesional, por supuesto, pero al menos cosas básicas de administración pública. Exacto, y sobre todo que no se diluya dinero en contratar asesores y al final de cuentas el planteamiento nunca se da en respuesta a la problemática. Entonces el tema de los residuos sólidos, básicamente acá tengo 5 recomendaciones. Yo me dedico a asesorar algunas municipalidades, pero... Tú trabajas permanentemente ese tema, sí, el día a día. Pero con algo de insatisfacción, porque te encuentras en una realidad... ¿Cuál es la experiencia que tienes de tu trabajo con los gobiernos locales? Bueno, hemos avanzado bastante en el tema de brindarles mecanismos para que puedan tener buenos instrumentos de planificación y gestión, pero que estos lamentablemente son encarpetados, son dejados allí porque, uno, no entienden cómo deben implementarse, no tienen una capacidad operativa, no tienen personal preparado, y el interés va por otro camino, porque para el político, ¿no?, para la autoridad municipal, no le es rentable, entre comillas, no le es rentable el tema ambiental. Exacto. Como no le es rentable el tema educativo, como no le es rentable el tema cultural, por ejemplo. Pero no se dan cuenta que si nosotros planificamos, hacemos una buena gestión ambiental, todo lo demás prácticamente es como si fuera un efecto multiplicador en positivo, se resuelven las cosas. Entonces, yo escuchaba, Gilmer, hace 2 días el ejemplo, porque es un muy buen ejemplo empresarial, de unos señores en Lima que comenzaron reciclando
plásticos, haciendo la famosa segregación Sí. en las fuentes, Así se le conoce, sí. ¿cierto? Y ahora imagínate, exportan plástico a México, Venezuela y a países de Europa. Así Sí, es. yo me he quedado pasmado cómo es que sí se le puede dar valor agregado en el Perú a la basura. Así es. Y generar la reconversión industrial, ¿verdad? Claro, y justamente quiero abordar, empezando diciendo, bajo este particular, que lo que pasa es que las municipalidades lo ven como problema el tema de residuos sólidos. Así es. Entonces, si nosotros cambiamos... Ese es el punto de partida negativo. Exacto. ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer esa reconversión ver el problema como una oportunidad. Entonces, si pensamos que los residuos sólidos, más que un problema, es una oportunidad, vislumbra muchas posibilidades de trabajo. Y para ello hay 5 cosas que los municipios tienen que hacer. Uno, hacer una reingeniería administrativa, o sea, me refiero a una reingeniería institucional, para que a través de una gerencia, para el caso de las municipalidades provinciales, gerencia de gestión ambiental, para el caso de las municipalidades distritales, una subgerencia de gestión ambiental, establezcan todas las funciones ambientales que, de acuerdo al gobierno central, gobierno provincial, o gobierno local o sectorial en todo caso, implementen todo el marco normativo que está disponible y que son funciones municipales. Ahora, claro, pero en ese caso, por ejemplo, a nivel de gobierno regional, ¿cómo se está trabajando, Gilmer? De gobierno regional de Lambayeque. Primero, mira, quiero enfocar el tema de la propuesta, como te decía, tenemos 5 recomendaciones que deben hacer y luego ahí se va a engranar una responsabilidad de lo que es el gobierno regional. Entonces, primero hacer una reingeniería administrativa, gubernamental, institucional en todo caso, así que lo hemos llamado. El otro es hacer una estandarización de procesos para la recolección selectiva. Y el otro es sincerar costos. El otro parámetro es ciudadanía ambiental y fiscalización ambiental. Nosotros, a nivel de gestión y manejo de residuos sólidos, introduciendo esos 5 lineamientos, podemos dar respuesta a la problemática que existe. Entonces, primero decía, adecuar la estructura orgánica bajo este enfoque. Para las provinciales, una gerencia de gestión ambiental no debe llamarse de otra manera porque tenemos un sistema nacional de gestión ambiental y debe implementarse hacia abajo, hacia los otros estamentos gubernamentales inferiores, como son gobiernos provinciales y distritales, estas unidades orgánicas dentro de la municipalidad y actualizar o mejorar o incorporar los procedimientos administrativos en sus documentos de gestión, en el ROF, en el MOF, en el TUPA, en el RAS, en el WIS, y establecer estándares mínimos exigibles hacia el administrado. Entonces, de tal manera que cuando tú implementas una norma para que pueda regular determinado proceso en el manejo de residuos sólidos, tú puedas actuar y no tengas un obstáculo y que el administrado te pueda denunciar por abuso de autoridad, cosas de ese tipo. No ocurre en Lambayeque y básicamente en muchas municipalidades del Perú. No tiene esta estructura correcta para hacer gestión y manejo de los residuos sólidos. Y dentro de esta unidad de gestión ambiental tiene que existir la unidad de residuos sólidos, que es la encargada específica para gestionar y manejar los residuos sólidos, ¿sí? El otro componente es el tema de estandarizar procesos en recolección selectiva. Te decía, a través del Ministerio del Ambiente hay un programa de segregación en fuente, he saludado siempre esto, pero ciertas cosas allí hay que mejorar. Se los ha dicho siempre en talleres del Ministerio del Ambiente, en el OEFA, cuando nos han convocado. Y estandarizar significa, por ejemplo, cosas prácticas. Enseñar al poblador o establecer a través de los mecanismos municipales la clasificación domiciliaria en 3 grandes grupos de los residuos, ¿sí? Todo lo que se puede reciclar, un color, el color azul, que nosotros hemos propuesto. Todo lo que se puede descomponer, hacer un compost, materia orgánica, en color verde. Y todo lo que no se puede reaprovechar en servicio de limpieza pública, recolectarlo en determinadas horas y llevarlo a un relleno sanitario para poder hacer el tratamiento. Un relleno que no tenemos. Que no se tiene. Que está en, es un botadero, exacto, ¿no? que está en proyecto y que esperemos que lo logren ejecutar. Pero pongo a cotación estas 3 cositas de enseñar e implementar. Perfecto. A nivel de las municipalidades. ¿Por qué? Porque tenemos una norma técnica en el tema de clasificación de colores para los residuos sólidos, una norma técnica que te da 7 colores. Y yo siempre les pregunto a los técnicos del Ministerio del Ambiente o las instituciones que trabajan, que son los encargados de esto, se imaginan en su vivienda 7 colores. ¿Tú crees que vas a poder trabajar
Entonces nosotros lo que estamos haciendo es decirle al poblador, mira señor, 3 grandes grupos, establecemos una recolección selectiva, lo regulamos y trabajamos bajo ese enfoque de 3 grupos. De tal manera que tú estás en Arequipa, o estás en Iquitos, estás en Cajamarca, sepas que en el color azul están debes colocar tus residuos en tu vivienda, todo lo que se pueden reciclar. En el verde todo lo que se puede hacer compost, y en el negro todo lo que se puede o no tiene valor reaprovechable, deben ir al relleno sanitario para dar un tratamiento y ahí inclusive hacer un tema de generación de energía. Gilmer, mencionaste tú 2 palabras que para mí considero importantes, planificación y gestión, y justamente a nivel del gobierno regional, en la anterior gestión del señor Acuña, en su primera gestión, se trabajó el ordenamiento territorial, que al parecer ya se terminó con ese tema, pero no ha habido el acompañamiento como para ejecutar el acondicionamiento territorial de cada una de las provincias. Es decir, como siempre nos quedamos a la mitad de las cosas, y si bien es cierto que a nivel regional hemos delimitado nuestra zona económica comercial y nuestra zona ecológica, pero no ha pasado lo mismo con las 3 provincias. O sea, ¿por qué siempre tiene que ser así? ¿Por qué fallamos siempre en el tema de planificación? ¿Y por qué el ordenamiento territorial, que como tú sabes es un instrumento de gestión muy importante para delimitar el desarrollo y el progreso de los pueblos, seguimos en lo mismo? Es que ahí tengo... Y te hablo de una realidad que se está dando. Yo lo palpo día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque se siguen haciendo actividades donde no deben, hay expansión urbana donde no se debe, y estas expansiones urbanas obviamente llevan detrás una cola de más problemas. Pero por ¿sí? supuesto. Entonces vienen los famosos traficantes de terrenos y sin número de cosas. O si no, pregúntale al amigo Orellana, que ha hecho más de 100 millones de dólares con este tema. Bueno, eso es un tema bastante preocupante. Pero lo que pasa es que el ordenamiento territorial tiene que estar vinculado en un enfoque de participación ciudadana. Si yo hago un instrumento de ordenamiento territorial sin consulta a la población, sin dar a conocer a la población, o sea, es un 4 o 5 iluminados más que supuestamente Entonces, hicieron es un documento más como los planes de manejo de residuos sólidos que se hacen en las municipalidades. Si bien es cierto, puedes convocar a la población, pero no se socializa el resultado del documento. Entonces, yo digo, mientras no se mande preso a una autoridad que concesiona o autoriza construir en zonas de alto riesgo, no vamos a poder mejorar las condiciones. Entonces, tenemos que regular, llegar a ese efecto de tal manera que quien autoriza y autoridad que está gestionando en determinado periodo permite que esas cosas sucedan, ellos tienen que pagar. Y si es con cárcel, pues sería satisfactorio para que la gente sepa y entienda de que gestionar el medio ambiente no es broma. O sea, necesitamos tener un cierto grado de ser estrictos en ese tema y pues orientar a que las autoridades no solo generen documentos, sino que hagan la implementación debida de acuerdo a lo que ese documento te dice. Entonces, para eso se necesita también recursos y capacidad técnica. Recursos que muchas veces se diluyen en muchas cosas superfluas, fiestas, aniversarios, que está bien, el tema cultural hay que potenciarlo, pero tenemos problemáticas serias de temas ambientales como aguas residuales, residuos sólidos, ordenamiento urbano y todo lo demás, y ahí debe enfocarse. Ya que tocaste el tema hídrico, un poco para ir redondeando, y claro, va a ser motivo de otra entrevista, porque solo el tema del agua es un tema pues consustancial, fundamental, trascendente, pero tú tienes una propuesta justamente respecto a la gestión hídrica, ¿no? Solo para terminar con el tema de residuos sólidos, por favor, bien. Si me permite, para dejar moleada todos estos 5 recomendaciones para las municipalidades. Entonces decíamos el tema de estandarizar procesos para la recolección selectiva. El otro tema es la ciudadanía ambiental. Acá lo que se tiene que hacer es establecer a través de todas las instituciones un programa integral para generar ciudadanía ambiental. Para sensibilizar a la población. Sensibilizar, educar y capacitar, porque los 3 componentes tienen que tener este programa de educación ambiental. A veces hacemos campañas de sensibilización, pancartitas y lo demás. Exacto. Resulta que los parques, cuando se hace esa campaña, terminan más sucios que cuando empezaron. Entonces, ahí hay cosas que siempre yo sugiero, y el programa de educación ambiental tiene que ser participativa, vinculante, y todas las instituciones tienen que tener. Que eso hay que trabajarlo con los colegios, ¿no? O sea, yo me imagino que las áreas de educación, cultura,
medio ambiente, gestión de residuos sólidos, las municipalidades deberían de alguna manera cruzar información con las unidades de gestión educativa a efectos de hacer ese trabajo en los colegios, porque los futuros ciudadanos, ¿dónde están? Justamente por eso te digo el segundo componente, estandarizar procesos. Lo que pasa es que en nuestro país nos gusta que cada institución hacer como que crea la pólvora. O sea, cada institución quiere hacer lo suyo, que está bien, pero hay que estandarizar procesos para que todos hablemos el mismo lenguaje, claro, y todos sepamos que compete en el tema ambiental. Entonces, el tema de fiscalización, que es el quinto componente, tiene que ser vinculante al administrado, o sea, los pobladores tienen que ser fiscalizadores, que se cumpla la normativa local y que el que no cumple, pues pague. Y acá también tengo una apreciación. No se debe, el servicio de limpieza pública no se debe promocionar o no se debe incentivar sobre pretexto negociando el tema de arbitrios o prediales. Eso para mí no funciona y eso debe quedar muy claro a las autoridades de que no se debe condonar los servicios de limpieza pública, porque el poblador, el generador, tiene que aprender a pagar la tasa o el impuesto por los residuos que genera. Eso definitivamente no puede ser negociado. Sí, Gilmer, acaban de anunciarnos, y eso ya lo han hecho públicamente, justo el secretario general provincial de los Pueblos Jóvenes de Chiclayo, que van a salir el 11 de octubre a protestar contra Excel, porque la verdad que esa empresa, más allá de ser un botín de guerra de las diferentes administraciones municipales, porque eso es lo que es, y una especie de agencia de empleos de los diferentes alcaldes que hemos tenido hasta el día de hoy, no se ve niveles de eficiencia. Tengo muchas críticas constructivas respecto a las empresas prestadoras de servicio. Yo estoy a favor, por ejemplo, de tercerizar de alguna manera, evaluando costo-beneficio, el tema del servicio de la gestión integral de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque de alguna manera hace que el costo o en todo caso la efectividad del servicio sea mejor. Ha hablado desde el enfoque que son empresas responsables, pero para que sean responsables hay que hacer una reingeniería también de estas empresas prestadoras. Pero por supuesto, si son estatales, obviamente se tiene que dar nuevos lineamientos, porque más que prestar un servicio lo que generan es problemas. Entonces todas las EPS están cuestionadas a nivel nacional. Hay una suerte de sindicalismo, de que no querer dejar la institución. Pero más que sindicalismo, hay una suerte de mafias enquistadas, por decirlo menos, en la administración y también en la parte operativa, ¿no? Claro, entonces justamente para la problemática de lo abordando ya desde el enfoque de cómo mejorar las condiciones de agua, la dotación de agua acá en el Perú, es que surge hace 3 años una iniciativa mía de poder crear este Fondo Ambiental del Agua. El Fondo Ambiental del Agua es una propuesta que vengo promocionando con varias instituciones y que en una de las oportunidades el Consejo de Recursos Hídricos tuvo a bien escucharme y que con bastante satisfacción ahora veo que están propiciando inclusive algunos cursos en función a esto. Yo les decía que la iniciativa yo le puedo ceder, no estoy buscando nada a cambio, lo único que quiero es que simplemente porque nos va a generar un beneficio a todo el país. Lo que quiero es que se constituya como una política nacional. ¿Y en qué consiste? Que sea una política de Estado. ¿En qué consiste? Nosotros, todos los que consumimos agua, de alguna manera pagamos un recibo, ¿sí? Así es. Si es agua doméstica o en todo caso para consumo domiciliario, si es para actividad productiva, actividad industrial, todo se paga. Industrial. Entonces, surgió la idea de generar dentro de este pago el cobro de una tasa ambiental. Si yo pago 20 soles en mi recibo de agua, de esos 20 soles un sol sea para el cobro de la tasa ambiental. Y esta tasa ambiental sirva para hacer conservación en las zonas de recarga de agua, ¿sí? De tal manera que no haya dificultades en el tema de recursos para hacer conservación. Porque muchas veces estamos enfocados al tema de infraestructura para dotar de agua a las viviendas, pero yo siempre me pregunto, ¿qué va a correr por allí? En algunos años, si estamos depredando las zonas, no hacemos conservación en las zonas de recarga, estamos contaminando con fuentes productivas, la agricultura es una fuente muy contaminante de nuestras fuentes de agua, necesariamente tenemos que hacer mejoras en este tema productivo a nivel de la agricultura, utilizar otro tipo de
fertilizantes que no contaminen significativamente el agua. Entonces, bajo toda esa problemática surgió el planteamiento de establecer esta estrategia del Fondo Ambiental del Agua, pero que sea de manera nacional. ¿Cómo funcionaría? Que este recurso captado a través de la tasa ambiental sea administrado, en este caso, con las entidades competentes. El ANA podría surgir o podría tomar la potestad de ser la Secretaría Técnica Especializada para administrar esta modalidad de fideicomiso que lo he planteado, pero podemos de pronto con las instituciones competentes ver una estrategia quizás mucho más eficiente. Claro. Pero el planteamiento es que se capta, se graba en todo caso, o se cobra. Dime, ¿tuviste oportunidad de plantear esto a las autoridades del nuevo gobierno? Porque evidentemente tú sabes que el actual presidente de la República está planteando como una alternativa de su gobierno como política de Estado dotar de agua, bueno, a la mayor cantidad de hogares del Perú. Necesitamos 30 mil millones de dólares, veía una entrevista del presidente Pedro Pablo Kuczynski, para dotar de agua a todo el Perú. Efectivamente, cuando en campaña, en algunos idas y venidas con algunos políticos del Partido Programa por el Cambio, tuve la oportunidad de conversar, enviado a los correos la propuesta sistematizada en una presentación, y obviamente pues todo pasa por un análisis. Espero que algún momento llegue a buenas manos y llegue directamente al presidente y lo puedan evaluar. Definitivamente esta iniciativa se tiene que perfeccionar, ¿no? ¿Sí? Pero los lineamientos lo estoy poniendo de tal manera que vamos a vincular a varias instituciones, como el ANA, la SUNAS, el Consejo de Recursos Hídricos, el MINAN, el OEFA, para que sean los actores que puedan administrar técnicamente este fideicomiso. El fideicomiso al final tiene que estar administrado por una entidad financiera, pero esta Secretaría Técnica que va a apalancarse a través del ANA sean los que, mediante programas operativos, planes de inversiones anuales, a través de las municipalidades, ejecute el programa de reforestación, programa de manejo del agua, programa de educación ambiental para que no se contamine el agua y se siga haciendo un tema de conservación en la zona de recarga. Perfecto. Entonces, bueno, ahí vamos, pero en otra oportunidad vamos a dar detalles porque obviamente pues como tú comprenderás, el tiempo es una espada de Damocles en los medios de comunicación. Y yo te agradezco mucho el haber estado con nosotros, porque definitivamente es muy importante tocar temas que tienen que ver con la gestión de recursos, de los recursos sólidos, de los desechos sólidos, tener mucho más claridad respecto al tema medioambiental, y bueno, ni qué decir de la gestión del recurso hídrico en el Perú y en especial en la región Lambayeque. Comprometiéndote para que una próxima oportunidad previa coordinación estés con nosotros y sigamos conversando sobre estos temas no solo de actualidad sino muy trascendentes para el país. Claro, agradezco mucho la invitación, el espacio y bueno, reiterar e invocar a toda la población a sumarse a un ejército de hombres en tema en pro de la conservación. No me queda más que decir a todos los ciudadanos lambayecanos y bueno, a la población peruana, nosotros somos artífices de nuestro cambio. Si queremos vivir en ciudades ordenadas, tenemos que partir por mejorar nuestros hábitos. El orden debe comenzar por el ciudadano. Y por allí, bueno, a las autoridades que estén viendo, pues tenemos posibilidad de poder orientarlos y obviamente, pues desde este espacio es muy reducido para poder detallar, ¿no? Pero en diferentes entregas sí lo podemos hacer. Esperemos que pueda alguien escuchar y con gusto podemos ir a sus instituciones, poder orientar. Yo creo que sí. Bueno. Gilmer, una vez más, muchísimas gracias por tu presencia. Y a ustedes también, amigos de Destape Noticias, será Dios mediante hasta el día de mañana con un programa igual de importante.